Radio. Bienvenidos a Maine Public News Connect, las mejores noticias de Maine Public Radio centradas en temas de inmigración y refugiados en su idioma. Sintonice cada semana para ver nuevos episodios publicados en Facebook y YouTube, o únase a nuestro boletín de noticias en mainepublic.org/connect para acceder con anticipación a los videos y noticias traducidas. Para más información, visite los enlaces en nuestra descripción. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 4 de marzo y aquí están las principales noticias de la semana. El martes, el CDC estatal informó de 1,212 nuevos casos del virus en los días anteriores. Mientras tanto, el número de habitantes de Maine hospitalizados con COVID-19 sigue disminuyendo. Maine Community Integration está organizando una clínica de vacunación gratuita en su oficina en Lewiston el martes 8 de marzo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Ofrecerán primeras dosis, segundas dosis y vacunas de refuerzo. La dirección es 104 Lisbon Street en Lewiston. En el este de Maine, Mano en Mano ofrece una clínica de vacunación gratuita en el Maine Seacoast Mission en Cherryfield el lunes 7 de marzo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Cualquier persona que tenga 5 o más años es bienvenida a vacunarse. Se ofrecerán primeras dosis, segundas dosis y vacunas de refuerzo. Después de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, los senadores de Maine instaron al gobierno estadounidense de imponer rápidamente castigos económicos sobre Rusia. La senadora republicana Susan Collins dijo que Estados Unidos debería imponer las sanciones más duras posibles al gobierno ruso y a su presidente Vladimir Putin. Catholic Charities, una de las agencias de reasentamiento de refugiados de Maine, dijo que están listos para ayudar si surge la necesidad de asistir a los refugiados ucranianos. Los representantes de varios grupos que trabajan con solicitantes de asilo en la zona de Portland dicen que siguen luchando para satisfacer las necesidades de las familias recién llegadas. Hablaron en un evento virtual organizado por el grupo Connected Across Cultures, destinado a crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo y los grupos que los asisten. La coordinadora de reasentamiento de Portland, Chelsea Hoskins, dijo que en enero llegaron a Portland 49 familias solicitantes de asilo. Papi Bonjivo, presidente de la comunidad congoleña de Maine, dijo que su pequeña organización está luchando para mantenerse al día con la demanda, ya que intentan brindar ayuda a docenas de familias que viven en diferentes hoteles. Para los residentes de Portland con niños que tendrán 5 años el 22 de octubre, ahora es el momento de inscribirlos en kindergarten para el próximo año escolar. Los padres tendrán que proporcionar los siguientes documentos para sus hijos: una foto de su documento de nacimiento original, una copia de sus registros de vacunación y prueba de residencia en Portland, que puede incluir una factura de electricidad o un contrato de arrendamiento. Para obtener asistencia en francés, portugués, árabe, lingala, jemer, español, somali y otros idiomas, llame al Centro Multilingüe al 207-874-8135. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Como siempre, los invito a hacer clic en me gusta, compartir y suscribirse en YouTube, Facebook y en línea en mainepublic.org. No olviden inscribirse a nuestro boletín de noticias News Connect, videos semanales y noticias traducidas directamente en su buzón de correo electrónico. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestro programa difundiendo las noticias. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a patrocinadores individuales y fundaciones de todo Maine y por Seaport Credit Union y Avesta Housing, 2 organizaciones dedicadas a marcar la diferencia en Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Seaportcu.org. Gracias a estos maravillosos socios comunitarios por su apoyo a este programa. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect.